Siempre había sido una persona escéptica, racional hasta la médula. Por eso, cuando acepté el trabajo de vigilante nocturno en el Museo de las Almas Perdidas, me reí de las advertencias de los antiguos empleados. Según ellos, nadie duraba más de una semana en ese puesto. Las historias de estatuas que se movían y sombras que susurraban mi nombre me parecieron producto de mentes demasiado imaginativas o simplemente bromas para asustar a los nuevos. La primera noche fue tranquila, casi aburrida. Las luces de los pasillos eran tenues, creando sombras inquietantes en las esquinas, pero nada que un par de rondas no pudieran resolver. Me acostumbré al sonido del silencio roto solo por el eco de mis pasos en el mármol frío. Observaba las exhibiciones con interés, preguntándome qué historias podían contar esos artefactos antiguos si pudieran hablar. La segunda noche, sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar. Era cerca de la medianoche cuando escuché el primer sonido, un leve susurro que parecía provenir de la sala de esculturas. Caminé hacia allí, con la linterna en alto y la mano temblando ligeramente en la empuñadura de mi porra. Pero, al llegar, todo estaba en calma. Las estatuas se alzaban inmóviles, majestuosas y terroríficas bajo la luz parpadeante. Sus ojos de piedra parecían seguirme mientras recorría la sala, pero lo atribuí a mi imaginación. Sin embargo, una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi interior. Esa noche, mientras hacía mi ronda final antes del amanecer, noté algo extraño. Una de las estatuas, un antiguo guerrero con una expresión feroz, estaba girada en una dirección diferente a la que recordaba. No le di demasiada importancia, pensando que tal vez había pasado por alto ese detalle anteriormente. La tercera noche fue cuando la situación se volvió verdaderamente inquietante. Mientras recorría la galería de artefactos egipcios, sentí una brisa fría, como un susurro helado en la nuca. Me di la vuelta rápidamente, esperando encontrar una ventana abierta, pero todo estaba cerrado. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, apenas visible en la penumbra, que se desvaneció en cuanto la luz de mi linterna la alcanzó. Mi corazón latía con fuerza, pero me dije a mí mismo que solo había sido un juego de luces y sombras. Al continuar mi ronda, la sensación de ser observado se intensificó. Llegué a la sala de los espejos antiguos, una de las áreas más espeluznantes del museo. Al mirarme en uno de los espejos, noté algo extraño en mi reflejo. Detrás de mí, una sombra oscura se movía lentamente, pero al girarme, no había nada. Comencé a respirar con dificultad, y una oleada de pánico me recorrió el cuerpo. Sabía que no podía dejar que el miedo me dominara, así que continué mi camino, tratando de mantener la calma. Fue en la cuarta noche cuando las cosas se volvieron insostenibles. Al entrar en la sala de las estatuas, noté que varias de ellas habían cambiado de posición. Ya no era solo una cuestión de girarse en una dirección diferente, ahora parecían moverse deliberadamente. Una estatua de una mujer con una expresión de dolor tenía ahora la cabeza vuelta hacia mí, y otra, un ángel de piedra, había extendido sus alas como si estuviera a punto de echar a volar. Entonces, escuché el sonido más espeluznante hasta el momento, un leve llanto, como el de un niño perdido. El sonido provenía del fondo del pasillo, donde se encontraba la exhibición de artefactos medievales. Avancé lentamente, mi linterna temblando en mi mano. Al llegar al final del pasillo, vi una figura pequeña y encorvada en el suelo, sollozando. Me acerqué con cautela, llamando suavemente. La figura levantó la cabeza, y lo que vi me hizo retroceder horrorizado. No era un niño, sino una criatura grotesca, una amalgama de carne y sombra con ojos brillantes y vacíos que me miraban fijamente. El pánico me inundó y corrí, dejando caer la linterna en mi prisa. La oscuridad me envolvió, y escuché pasos apresurados detrás de mí. No me atreví a mirar hacia atrás, solo seguí corriendo hasta llegar a la sala de control, donde cerré la puerta de golpe y me desplomé en el suelo, jadeando y temblando. Miré las cámaras de seguridad, pero no había rastro de la criatura. Esa noche, decidí que no podía seguir trabajando allí. Al amanecer, presenté mi renuncia y dejé el museo sin mirar atrás. Pero las imágenes y sonidos de esas noches me perseguían. Sabía que el Museo de las Almas Perdidas no era un lugar común, y que había dejado algo atrás, algo que quizá no me permitiría irme tan fácilmente.
Mientras empaquetaba mis cosas en mi pequeño apartamento, encontré una nota extraña entre mis pertenencias. No la había visto antes. Al abrirla, mi sangre se congeló. No puedes huir de nosotros. Nos perteneces. El pánico se apoderó de mí de inmediato. Miré la nota una y otra vez, esperando que de alguna manera las palabras cambiaran, que fuera una broma de mal gusto. Pero la realidad se impuso. Había algo que no me dejaría escapar. Los días siguientes fueron una mezcla de paranoia y miedo constante. Cada vez que miraba en un espejo, sentía que algo se movía justo fuera de mi campo de visión. Las sombras en mi apartamento parecían alargarse y moverse de manera antinatural, y el sonido de susurros se volvió una constante en mi vida, aunque no pudiera distinguir las palabras. Una noche, desperté de un sueño inquieto para encontrar una figura oscura al pie de mi cama. Mi corazón latía con fuerza y traté de gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La figura se inclinó hacia mí, y pude sentir su aliento frío en mi piel. De repente, una voz susurró en mi oído, clara y nítida: «No puedes escapar». Desperté sobresaltado, empapado en sudor. El miedo me consumía, pero sabía que tenía que enfrentar lo que estaba ocurriendo. Necesitaba respuestas, y la única forma de encontrarlas era volver al Museo de las Almas Perdidas. La noche siguiente, armado con una linterna y una cámara, me dirigí al museo. Sabía que era una locura, pero no tenía otra opción. Al llegar, el lugar parecía aún más siniestro que antes. Las sombras se movían de manera inquietante bajo la luz de la luna, y el edificio parecía emitir un leve gemido, como si estuviera vivo. Entré por una puerta lateral que conocía bien. El museo estaba en completo silencio, pero sentía una presencia a mi alrededor, algo que no podía ver pero que sabía que estaba ahí. Caminé por los pasillos con cautela, dirigiéndome hacia la sala de control. Necesitaba revisar las cámaras de seguridad para buscar cualquier pista sobre lo que estaba ocurriendo. Al llegar, encendí las pantallas y comencé a revisar las grabaciones de las noches que había trabajado. Lo que vi me dejó helado. En las grabaciones, podía ver claramente cómo las estatuas se movían, cómo las sombras se deslizaban por los pasillos y cómo una figura oscura me seguía en cada ronda. Lo más inquietante fue ver la criatura en la exhibición medieval, mirándome con esos ojos vacíos. Entonces, algo captó mi atención en una de las pantallas. Una figura pequeña y encorvada se movía lentamente por uno de los pasillos. Parecía ser la misma criatura que había visto antes. Decidí seguirla a través de las cámaras, viendo cómo se dirigía hacia la sala de los espejos antiguos. Con el corazón en la garganta, salí de la sala de control y me dirigí hacia allí. La sala estaba oscura y fría, y la sensación de ser observado era abrumadora. Caminé lentamente, iluminando cada rincón con mi linterna. Al llegar al espejo más grande, vi algo que me dejó sin aliento. Mi reflejo no coincidía con mis movimientos. Mi reflejo se quedó inmóvil, mirándome fijamente, y luego comenzó a sonreír de una manera siniestra. Traté de apartar la vista, pero algo me obligó a seguir mirándolo. Entonces, mi reflejo levantó una mano y señaló hacia el espejo. No podía entender lo que quería decirme, pero una sensación de urgencia me invadió. Toqué la superficie del espejo con la mano temblorosa, y una fuerza poderosa me arrastró hacia adentro. Sentí que caía en un abismo sin fin, rodeado de sombras y susurros. Cuando finalmente la caída se detuvo, me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba en un pasillo oscuro, similar a los del museo, pero había algo diferente en el aire, una sensación de opresión y desesperación. Caminé lentamente, sintiendo que cada paso me acercaba más a un peligro inminente. Las sombras aquí eran más densas, y los susurros más claros. Llegué a una sala iluminada por una luz tenue. En el centro, había un pedestal con un libro antiguo, cubierto de polvo y telarañas. Al acercarme, pude ver que el libro tenía mi nombre escrito en la portada. Con manos temblorosas, lo abrí y comencé a leer. Las páginas describían mi vida con un detalle perturbador, incluyendo mis noches en el museo y los eventos recientes. Pero lo que me dejó helado fue la última página. Esta noche, enfrentará su destino en el lugar donde las almas perdidas se reúnen. No podrá escapar de lo que ha desatado.
Sentí una presencia detrás de mí, y al girarme, vi a la criatura grotesca que había visto antes. Esta vez, no había lugar a donde correr. La criatura se acercó lentamente, y supe que había llegado al final de mi camino. En ese momento, comprendí que el Museo de las Almas Perdidas no era solo un edificio lleno de artefactos antiguos. Era un lugar donde las almas atrapadas buscaban venganza, y yo había sido elegido como su próximo guardián. La oscuridad me envolvió, y supe que mi destino estaba sellado. Ahora, soy una sombra más en el museo, una voz susurrante que advierte a los nuevos vigilantes de los peligros que acechan. Y cuando la noche cae, me deslizo por los pasillos, esperando el momento en que alguien más caiga en la trampa del Museo de las Almas Perdidas.